Hola amigos, ¿qué tal? Mi querido Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta emisión de la primera semana de diciembre, ya hoy 4 de diciembre de 2021. Ya estamos a punto de cerrar este año y pues en esta semana que pues no sé por qué, pero se festejaron 3 años del inicio de gobierno, de la toma de posesión del gobierno de este presidente. Como platicamos la semana pasada, eh, pues hubo un evento en el Zócalo que se denominó AMLO Fest y que ocasionó pues mucha polémica por muchas cosas que pues ya adelantábamos nosotros y otros sucesos que estamos. Antes de que comencemos, te quiero dar la más cordial bienvenida a este programa y por supuesto agradecer a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos. Saludos entrañables y enormes a todos los que nos escuchan en Canadá, en Estados Unidos, en todos los estados de la República, de donde recibimos constantemente mensajes, críticas, ataques, comentarios, felicitaciones, pero que pues finalmente significa que están pendientes y que nos están escuchando, lo cual por supuesto que agradecemos muchísimo. Y Juan José, bienvenido a esta emisión, ¿cómo estás? Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya tardes. Pues al igual que tú, agradeciendo a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos semana tras semana. Y pues contento de estar una semana más, ahora sí que ya con la nueva variante Omicron, que ya está aquí en México también, ya detectaron a un ciudadano sudafricano. Pero en fin, vamos a ver qué dejó esta semana, muy interesante en muchos temas. Y que yo creo que pintan de cuerpo completo al presidente y que también, Claudio, yo siento que estamos por ver un montón de cosas en función de la realidad política, porque desde mi forma de pensar, Claudio, y con esto le doy inicio en la introducción, tú ya ahondarás los temas que platicaremos. Pero yo creo que con esto ya da inicio a ese cambio que se va a empezar dando poco a poco en la política mexicana, en donde ya aparece en Reforma en las encuestas presidenciales el hijo de Colosio. Entonces ya cuando empiezas a ver ese tipo de cosas, esas filtraciones, ya analizaremos, por mi parte como ciudadano, porque pues yo invito a todos los que nos ven, aquí hay gente especializada en ver los discursos políticos, la imagen política, qué se dijo, qué no se dijo, pero a mí siempre me ha importado muchísimo, Claudio, transmitir mi pensar y mi forma de ver como ciudadano, porque al final siento yo que los que nos ven tienen su punto de vista, leen y tienen su ángulo con respecto a lo que está pasando al país, pero como ciudadanos pueden de alguna manera confrontar lo que tú y yo exponemos con lo que ellos ven y al final a mí me gustaría, tú dijiste en el programa pasado, cuando se hay un punto de vista diferente al otro, cuando es una charla que tú ves que puede ser productiva, pues sacas lo mejor de esa charla. Entonces yo quisiera que, como siempre, los que nos acompañan, lejos de sentir que yo estoy atacando al presidente, que en ningún momento lo hago con ese afán, lo hago en función pues de una crítica como ciudadano que vivo en la República Mexicana, que me está tocando ser parte de esta historia, pues que ellos lo comparen y lo cotejen y saquen sus conclusiones con respecto a lo que ellos piensan también, pero tomando algo en cuenta y que sea el factor común que nos conecte a ti, Claudio, y a los que nos escuchan, de acuerdo a la realidad que vive en México y de acuerdo a lo que vivimos con el día a día. Y pues bueno, ahora sí, Claudio, estoy a tus órdenes. Vamos a platicar de lo que venga. Muy bien, Juan José, pues te agradezco muchísimo. Tu reflexión es muy atinada en estos momentos en que, como dices, parece estarse dando un cambio. Yo, en unos momentos que toquemos el tema, te voy a decir cuál es mi apreciación de esa encuesta del Reforma, Sí, que me sí. parece que no es certera y tiene un propósito,
especial y que además sí es un propósito desde la oposición y desde un medio facho, como califican Fifi. FIFI, y que bueno, también nos han calificado a nosotros dos por este programa de eso, pero no significa que estemos ni con Reforma ni muchas cosas que nos dicen. Así es. Pero si gustas, Juanjo, platiquemos del suceso con el que abrimos la semana, que me parece pues relevante por dos cosas, ¿no? El lunes se dio a conocer un reportaje que aparece en Aristegui Noticias Así es. y en Proceso sobre pues corrupción, finalmente, es corrupción, la relación que existe entre los hijos del presidente a través de esta empresa que formaron, de la que, pues, creo que tú y yo lo platicamos en el programa número 2, Juan José, ¿no? Así es. De hecho, tú lo mencionaste y cabe mencionar que te adelantaste a eso y 80 algo de semanas, nada más me adelanté 80 semanas, nada más. nada más me adelanté 80 semanas, en las que, pues bueno, a todas luces desde ese momento indicaba que era algo extraño la generación de una empresa que no estaba produciendo nada, pero que ya había hecho millonarios a los hijos del presidente. Así Y es. hoy ya con una investigación y con papeles en la mano, con pruebas fehacientes, se demuestra que el, el que es director del programa Bienestar, Así es. muy amigo de la infancia de uno de los hijos de López Obrador, ha beneficiado con el programa Sembrando Vida a esta empresa y ha obligado a muchos de los agricultores a sembrar únicamente cacao, el cual pagan a un precio irrisorio para que produzcan un chocolate que se está exportando y aparentemente vendiendo, ¿no? Es decir, nuevamente nos están hablando, pues primero de corrupción por estar utilizando un programa público, el programa bandera del gobierno de la República, de la 4T, y, y que además no solo habla de corrupción y de pues un desvío de dinero, no es otra cosa, sino también de la posibilidad de estar haciendo lavado de dinero mediante estas operaciones y de esta empresa, ¿no? Lo cual, pues bueno, obviamente explica las cantidades estúpidas, por ponerle un adjetivo a lo grande que son, del número de ceros que tienen las cuentas de los hijos del presidente con una chocolatera. Es decir, creo que ni La Post, ni Ferrero Rocher, ni Larín, ni Turín, ni no sé cuántas marcas de chocolate puede haber, ni Kinder Sorpresa, tiene tanto dinero a pesar de lo posicionado que tienen, del arraigo que pueden tener, pero además de, pues obviamente todo lo que le invierten en publicidad, en puntos de venta, en penetración de mercado, que no vemos en esta empresa chocolatera. Entonces, pues obviamente aquí hay un asunto de corrupción que es importante, que tendríamos que hablar, que tenemos que ahondar en esta situación, pero viene la otra parte que también me llama la atención y que no podemos dejar de lado, que es el ataque o la respuesta que tiene el presidente ante esta publicación, que es definitivamente un ataque frontal, pero además de descalificación, cuando pues obviamente hay que mencionar, también lo dijimos tú y yo hace algunos programas, ahí sí no recuerdo cuántos, pero dijimos que Carmen Aristegui estaba muy calladita y que había estado como muy sumisa y de repente empezó un poquito a levantar la voz y a quejarse, sobre todo, y la primera vez que yo escuché a Carmen Aristegui, ya digamos que hacer una crítica objetiva contra la 4T fue después de la primera emisión de ¿Quiénes quieren las mentiras de los miércoles con esta señora Vilchis? Yo no sé qué fue lo que le molestó a Carmen en ese momento, pero de ahí empezaron ya a ver. Pero hasta ese momento, Carmen además era una de las consentidas del presidente, principalmente porque no lo estaba criticando. Y entonces incluso le mandó un audio, y había un audio donde decía que la respetaba, le decía que había estado con él toda la vida y que le agradecía mucho el apoyo y etcétera. Y entonces el lunes, cuando se hace esta publicación, la tacha literalmente le dijo es una mentirosa y además le dijo que no es independiente o que sí es independiente, pero del pueblo y que, etcétera. Es decir, una descalificación frontal tremenda que es, pues a todas luces, muestra del autoritarismo
de un Estado opresor que no tolera la crítica y que no está abierto a este diálogo que se puede dar cuando hay, pues obviamente, pruebas de por medio, pero además opiniones y posturas diferentes que son las que están marcando ahora, cuando pues el discurso está diciendo que no hay represión a periodistas, que no se calla a nadie, que todo el mundo tiene libertad de expresión, y pues bueno, el lunes fue una muestra de esto. Yo, antes de dejarte la palabra para comentar este tema en cualquiera de estas dos aristas que tiene, solo te quiero comentar que no fue nada más un mensaje de respuesta a Carmen Aristegui, que pues tenía nombre y apellido y le dijo que era una mentirosa, que él no había leído la entrevista, lo cual, pues bueno, Carmen se dedicó a aclarar que no era una entrevista, es un reportaje, ¿no? Es una cobertura con muestras, pero no era un mensaje directo para ella, es decir, no era una respuesta para Carmen Aristegui, Juan José, era un mensaje para todos los seguidores diciéndole que había un enemigo más que agregar a la lista y que, pues obviamente esta descalificación está significando en el lenguaje cuatrotero de los chairos, ya no lean a Carmen Aristegui, ya no escuchen a Carmen Aristegui, ya no sigan a Carmen Aristegui, ya no es un medio confiable en el cual tenemos que sacar. Que además, casualmente, coincide con que el mismo miércoles que es el festejo, se lanza la 4TV, ¿no? Que es pues digamos que va a ser ahora lo que suplirá la forma de comunicación que pues antes lo hacían mediante Carmen Aristegui, ahora lo van a hacer ahí. Y según Mario Delgado, cuando lo lanza, dice, tenemos tiempo planeando este lanzamiento y todo, pero pues con todo el tiempo que tenían planeándolo para sacar, no cubrieron el discurso del 1 de diciembre a través de la 4TV, lo cual a mí me está diciendo que se lo sacaron de la manga para tener una alternativa y decirle a los seguidores de la 4T, no se preocupen, ya no van a ver a Carmen Aristegui, pero aquí les tenemos una 4TV. Juan José. Voy a seguir la misma línea que tú comentas, Claudio. Acércate un poquito más el micrófono. Voy a seguir la misma línea que tú comentas, porque sin duda, cuando yo te dije que esto pinta de cuerpo completo a López Obrador, yo me quiero ir en función de que ahora ya no fue su hermano, ya no fue su prima, ahora es sus hijos directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salía él y prometía que iba a combatir la corrupción, nunca dijo que contra su familia no, ni contra sus más allegados. Ahora, lo que hay detrás de Sembrando Vida, mira, probablemente muchos que son pues fieles, porque esa es la palabra, cuando le tienes fe a una persona, en este caso cuando le son fieles a López Obrador, al leer la investigación, pues ellos le dan su matiz y su interpretación donde dicen, bueno, sí, viene ahí inmiscuido alguien allegado a la familia López Obrador, pero al final los que están sembrando se están viendo beneficiados porque ellos, la fábrica de chocolates El Rocío, les está comprando a ellos el cacao. Sí, lo que no se dan cuenta es que detrás de eso hay dinero. Y detrás de eso hay una opacidad de qué se está haciendo con el dinero. Y yo lo voy a unir al final de este bloque con también un hecho que hubo que entonces empieza a parecer que López Obrador ni ha vivido de 200 pesos en la cartera, ni es tan honesto. Voy a irme a la otra parte. López Obrador, si algo tiene Claudio, es esa habilidad de cambiar la agenda. Ahorita ya estamos hablando de que está atacando a Carmen Aristegui y que Carmen Aristegui lo apoyaba y que Proceso, cuando en sí la investigación la hicieron en mayor porcentaje Carmen Aristegui y periodistas de Proceso, pero también cabe mencionar que esto lo hacen por medio de un grupo de periodismo a nivel internacional. Así es, donde hay apoyo para que se hagan este tipo de investigaciones
y lo presentan en el mismo momento. Pero entonces nosotros ya nos enganchamos en por qué ataca a Carmen Aristegui, si Carmen Aristegui ya no es esto, el otro, el otro. Pero aquí a mí lo que me llama la atención es algo que tú comentaste, Claudio. A mí me llama la atención cómo y por qué reacciona de esa manera el presidente. Cuando él tiene las herramientas para decir, ok, que esta investigación se llegue a lo más, a donde tope, y que empecemos a ver si realmente es un chantaje y vamos a utilizar las vías legales e institucionales para hacer que el pueblo se dé cuenta que no estamos actuando mal. Pero yo te pregunto, Claudio, ¿por qué en teoría quitó los fideicomisos? ¿Por qué en teoría ataca a la UNAM? ¿Por qué en teoría ataca a la UAM? ¿Por qué en teoría ataca al CONACYT? ¿Por qué en teoría las medicinas las va a comprar y repartir ya el ejército? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una sola respuesta, Claudio, porque detrás de eso había corrupción. Pero también te pregunto a ti y a los que nos acompañan, ¿cuántas carpetas de investigación de personajes de primer nivel, y hablar de primer nivel son subsecretarios, secretarios de por lo menos la administración pasada, tienen carpetas de administración, de carpetas de investigación? Ni uno, Claudio. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que el presidente, desde mi punto de vista, lo que quiere hacer con su famosa cuarta transformación no es otra cosa que perpetuarse en el poder para poder él en los siguientes 6 años limpiar todo lo que a partir de ahora va a salir. Te comento esto, Claudio, y ya con esto termino el bloque de este espacio con este tema, porque queramos o no, tú y yo sabemos que en la política y en los países, cuando hay un cambio de régimen, siempre hay uno, por supuesto, que es el que sale afectado, el que empieza pues a aventar la información del que está en el poder. En este caso, así como fue Aristegui en el sexenio pasado, para López Obrador, en este momento lo es Carlos de Mola, para intereses, pues obviamente, ajenos y en contra al presidente. Y vimos apenas hace un día lo que le llamaron, pues, el carrusel de cash. ¿Por qué lo menciono en este momento, Claudio? Porque en ese carrusel de cash sale Alejandro Esquer, que es el oficial mayor de la presidencia actualmente, y Denise Bastos. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo salen o sale un video haciendo depósitos constantemente en una sucursal bancaria hasta acumular 44 millones en depósitos con diferentes minutos en el mismo banco. Claudio, te pregunto, ¿no es esta la forma que opera el crimen organizado para lavar su dinero? Entonces, esto que yo te estoy diciendo, Claudio, fue en el 2016. Entonces ahí tú ves que ni tan honesto, ni tan honrado, ni tan moralmente superior es López Obrador. Y entonces ahí te empiezas a dar cuenta cómo sí es posible que una persona pueda vivir con 200 pesos en la cartera durante toda, pues por lo menos durante que ha hecho su campaña en contra de los regímenes que en ese momento estaban al frente de México, como es López Obrador. Entonces, Claudio, cuando yo te digo esto pinta de cuerpo completo a López Obrador, era muy sencillo. La respuesta es, ¿hay esa investigación? Bueno, hay que llegar hasta las últimas instancias, pero como esa investigación están las bolsas y los aportaciones al movimiento que hacen sus hermanos, y con eso también está las contratos que se dan fuera de licitación, millonarios a su prima en Pemex y millonarios a todo lo que conlleva su círculo más cercano. De hecho, tú mencionabas, Claudio, la semana pasada, de una de las empresas que se vio beneficiado con contratos
que era una clapalería, creo, no sé qué comentaste. Había una tlapalería y hay una casa que renta inflables. Exacto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Claudio, estos 3 años que vienen, pues van a ser de un desgaste político para López Obrador, que aunado a los problemas enormes, gigantescos, que requieren atención inmediata en este momento, y con esto creo podemos dar la transición al tema que tú quieras tocar, pues lo van a estar distrayendo porque es un desgaste y desgaste. A partir de ahora ya se le acumuló el primo, la prima, los hermanos y ahora los hijos, ¿no? Juan José, vamos a cambiar el tema para sacar, pero no porque vaya a haber un cambio y te propondría que dejemos el AMLO Fest al final, Va. porque ahorita hablemos de este asunto del régimen, del cambio de régimen, Sí, porque justamente lo que yo vi el lunes en la respuesta del artículo, lo que vi el martes en un cambio en el gabinete ampliado, le dicen, ¿no? A estos funcionarios de menor rango, que la verdad es que me asustó, Juan José. Así literalmente te puedo decir, me asustó ver de qué se trataba, porque de verdad lo que me está diciendo es un cambio de régimen, pues que es inevitable, que es, bueno, no sé si sea inevitable, pero al menos es inminente y que además siembra, más bien cierra, perdóname, cierra, y con este asunto de cerrando, de conectando puntos, es lo que te quiero decir de la encuesta del Reforma. La encuesta del Reforma publica en un encabezado, según una encuesta que se hace, quiénes son las personas que tienen mayor probabilidad de tener, ojo, no de ganar las elecciones, sino de tener la preferencia de los votantes para las elecciones. Y entonces, hoy por primera vez, después de un buen rato, aparece Marcelo Ebrard en lugar en primer lugar, fíjate, ando otra vez sí, cacofónico, sí, 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 sí. en vez de Claudia Sheinbaum, que aparece en segundo lugar. Pero en tercer lugar, y aquí es donde a mí me parece que la encuesta tiene un doble sentido, una doble intención y que además es falsa. Tiene la intención de, bueno, ahorita te digo la intención, pero en tercer lugar aparece sorpresivamente el hijo de Luis Donaldo Colosio, quien acaba de tomar posesión de la alcaldía de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Originalmente, amigos, si no lo tienen claro, les voy a dar rápido un contexto. El movimiento ciudadano en Nuevo León estaba tomando decisiones si ponían a Samuel García como candidato del gobierno o ponían a Luis Donaldo Colosio. Por un asunto que tuvo más que ver con Mariana, con la esposa, con la señora influencer, Así es. y por pues, declaraciones que empezó a hacer Samuel García, y además porque el mismísimo Luis Donaldo Colosio se retiró y dijo, yo renuncio, no voy a competir esto porque se dio cuenta que era un circo, él no apareció. Entonces, esto significa, Juan José, que además de que Nuevo León, pues, digamos que se volcó hacia la figura, no de Samuel, desgraciadamente, quien por cierto aparece en el penúltimo lugar en esta encuesta, sino a Mariana, hizo que inmediatamente se opacara y se minimizara la presencia y la figura de Luis Donaldo Colosio, que por supuesto el papá tiene una presencia pues abrumadora en el país por lo que pasó en 1994, pero pues finalmente al hijo no lo conocen, entonces fue sorpresivo que apareciera en un tercer lugar donde pues el resto de la República, la realidad es que no conoce al hijo de Luis Donaldo, no es un momento para que él pudiera aparecer como diciendo, bueno, es que pues ya sé, pero además a mí me sorprende demasiado el asunto de que cuando lo empiezan a entrevistar después de esta publicación del Reforma, yo lo escuché, Juan José, en 6 medios diferentes, programas de radio y de televisión, noticieros, donde le decían, ¿qué te parece que estás en tercer lugar? Y él decía, no tengo la menor idea de por qué. O sea, tengo
15 días de ser alcalde de Monterrey, no he tenido desempeño, la gente no me ve, he estado tras bambalinas, no estoy en los reflectores, no entiendo por qué. Entonces, yo pongo a pensar, porque pues el presidente se manifiesta el lunes, digo que de una manera opresora, que ya se empieza a poner como, pues como un dictador, Juan José, perdón que lo diga de una forma, pero ya se está poniendo ahí así, y en este asunto de poner a Claudia Sheinbaum pues junto a ella, en el templete del 1 de diciembre, que además es la única gobernadora que está ahí arriba con él, es decir, está también gente del gabinete, por supuesto que está Marcelo, pero gobernadores nada más está ella junto al presidente, gobernadora por lo menos. Hay muchos que están abajo, que están de invitados, pero ella es la que está ahí. Le ha levantado la mano, ha estado, se hablaba mucho de que la iba a destapar ese día, pero pues probablemente ella sí tuviera el apoyo y la preferencia del público, y me parece extrañísimo que no aparezca en primer lugar en la encuesta de Reforma. Pero el martes hay un cambio de gabinete ampliado donde cambian al titular del ISSSTE, ¿no? Que ponen ahora, bueno, es ahora el que originalmente era el titular de Birmex. Birmex es este organismo paraestatal, es el que tiene mayor porcentaje de participación del Estado, que se encarga de la distribución principalmente de reactivos médicos, ¿no? Es decir, de esta compra de medicamentos, que digamos que hasta ahorita era la culpable de que no tengamos un abasto de medicamentos en toda la República, ni oncológicos para los niños, pero ni paracetamol en el seguro. Entonces, pues por supuesto que pensar que esta persona titular de este organismo que ha generado el desabasto de medicamentos en el país, ahora va a estar al frente del ISSSTE, pues es para que te pongas a temblar, ¿no? Primero. Pero eso no me asustó, Juan José. Lo que me asustó es que ahora quien va a estar al frente de Birmex, es decir, de esta pues empresa encargada de la compra de medicamentos y de la distribución a todos los centros de salud del país, del ISSSTE, del IMSS y pues ahora el INSABI, es un militar, es un general. Entonces, todavía con la boca llena de orgullo, digno de una mención en Quién es quién en las mentiras, el miércoles el presidente dice que quienes acusan de hablar de militarización en el país se pueden ir al carajo. Cuando un día antes el mismísimo presidente instruye al secretario de Gobernación para nombrar a un general del ejército titular de Birmex en un momento sensible y álgido en el abastecimiento de medicinas. Entonces, ¿por qué te digo esto de la encuesta? Creo que la encuesta nunca se hizo. Creo que si se hizo, no se mostró. Reforma tuvo la intención de mostrar posibles candidatos, posible competencia para tratar de tumbar, para tratar de generar ruido, de generarle una desestabilización a esta inminente autoproclamación de presidente sempiterno, porque, pues si conectamos puntos, este asunto de estar insistiendo tanto con la ratificación, que no era ratificación, sino era revocación, y de repente se convirtió en ratificación, de estar poniendo ya bueno, de haberle dado poderes administrativos al secretario de la Defensa Nacional, de poner a un militar al frente de esta empresa de medicamentos y todo, pues Reforma está tratando de hacer un contrapeso para que por lo menos ideológicamente, ya todos sabemos lo que implica que Reforma publique algo, va a ocasionar una polémica y un desagrado en el presidente, y además va a generar una mención del presidente para tratar de descalificarlo, lo cual por supuesto coloca siempre presente a Reforma en la mente de la gente, los que lo odian y los que están con él. Esto es conveniente. Yo creo que esa encuesta es falsa y que tiene como propósito tratar de desestabilizar y de empezar a presentar figuras que, pues lo que hemos estado diciendo en los últimos no sé cuántos programas,
no hay una figura que pueda representar la dirección o el liderazgo de la oposición, aunque oposición somos todos, que dije eso para despedirme el programa pasado, pero no hay una persona a la que digamos vamos. Y a mí me llama la atención que, pues bueno, mi gallo, y te lo he estado diciendo muchas veces, es Enrique de la Madrid y no aparece en el listado de la encuesta. Mira, yo coincido contigo y por eso yo inicié este espacio, Claudio, diciendo que ahora sí ya le van a empezar a robar la agenda a López Obrador, porque me queda claro lo que tú comentaste en algún momento, que nos esperáramos y que nos esperáramos para ver cuando ya se acercaran las elecciones. Para no quemarlo. Exactamente. Aquí el punto es, claro, claro que esto ya tiene otro tinte y ya estamos entrando a algo que como ciudadanos no conocemos las entrañas, pero debemos de darnos una idea que esto es lo que pasa en la política mexicana y yo creo que en la política a nivel mundial, porque ya los siguientes 3 años, que realmente son 2 años, 7 meses o 9 meses, lo que le queda al observador, ya los escaparates no van a estar con él y lo saben muy bien tanto los partidos afines y los partidos contrarios y entonces ya va a empezar ahí pues la lucha interna porque detrás de la política hay dinero y lo que buscan todos estos políticos es tener acceso a ese dinero y a ese poder para poder hacer el dinero y beneficiarse a los más allegados o a ellos mismos. Entonces va muy de la mano cuando también coincidentemente ya va una semana, semana y media, pero es constante el tema, donde se reúnen algunos senadores, entre ellos Germán Martínez, Gustavo Madero, etcétera, etcétera, y proponen, entre otros, por ejemplo, a Lorenzo Córdoba, ¿no? Que también Lorenzo Córdoba dice, no, sabes qué, yo no me meto en ese tema, no me interesa, pero al final, Claudio, hay un factor común, y como dices tú, conectando los puntos, el factor común es distraernos, porque yo también creo que a estas alturas tampoco, como comentaste también, tampoco Claudia Sheinbaum vaya a ser la precandidata o la candidata a gobernar México. Y todo esto es un movimiento de ajedrez para saber qué trae el otro. A mí me encanta el ajedrez y por cierto, ahorita se está llevando el mundial de dos chavitos que son unos genios, porque detrás de cada jugada, Claudio, hay un sinfín, un sinnúmero de opciones, pero el problema es que también tienes que tener esa habilidad de que si tú lanzas al peón adelante, eh, tienes que saber el otro cómo va a atacar. A lo mejor te ataca con el peón, el caballo, la torre, la red, no lo sabemos. Bueno, en ese engramado, en ese engramaje, en esa situación, estamos ya empezando a ver el inicio de esto, y lo cual se me hace muy padre, muy interesante por nosotros que lo comentamos día a día, pero también por la gente que está detrás. La estrategia es clarísima desde mi punto de vista en función de lo que está sucediendo. López Obrador va de gane porque él está llevando esa estrategia que llevan esos políticos populistas, es dividir y polarizar. Y en función de eso, trabajar en su grupo fuerte, en su core, en eso que por lo menos le puede asegurar esa presencia política. Y ahí es donde va todo ese, o todas esas acciones de fortalecer al ejército y de no ser transparentes y de empeñarse en sacar sus megaproyectos. Pero la parte contraria, como es los partidos políticos, la oposición, es empezar a tejer a un personaje que sí pueda crear un contrapeso y si no se puede, pues utilizar lo que hacen estas guerrillas que combaten a los ejércitos muy poderosos, que es esa guerrilla, esa guerra de guerrillas de desgastar, 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 porque saben que el opositor es más fuerte y que en este momento López Obrador, hasta el último día de su mandato, va
a seguir con su estrategia, polarizar, distraernos. Ya el que no piense como él va a pensar diferente. Y yo creo, Claudio, que no estamos viendo, y me gusta cómo planteas, te llama a ti la atención que este de la Madrid no aparezca. Yo creo que es esa forma de protegerlo. Y Ujú. creo, no sé por qué estoy empezando a creer que, al quien van a utilizar como un peón muy, muy fuerte de desgaste va a ser a Ricky Riquín Canallín. Sí, totalmente. Entonces, estamos por ver algo que, que creo yo que nos va a empezar a mostrar todavía más. Voy a utilizar otra vez mi famosa palabra que utilicé desde el inicio porque me gustó desde que voy viendo esto, que nos van a empezar a mostrar más el López Obrador político de cuerpo completo, ese corruptazo, ese mentiroso, ese, ese, ese político vivo pero no inteligente. Eh, Claudio, sabemos, en la política mexicana, el que no cae resbala y le va a tocar el momento a López Obrador. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y pues hay que ver qué rumbo va tomando. Apenas está iniciando. Yo creo que este asunto de la autoproclamación y de esta instauración que quiere hacer el de un régimen donde pues a todas luces se ve ahorita respaldado por el ejército y donde con eso está tratando de anular la posibilidad de que haya una oposición o un opositor y que por supuesto pues eso conviene a muchos para que se vayan guardando, cuidando y echar, pues claro, ¿no? La carne de cañón va a ser Ricardo Anaya, que pues nos Wow. convendría mucho que lo fuera. Y porque además se le han caído a López Obrador todas las estrategias y más Así bien, es. y todas sus estrategias y todos sus haces bajo la manga se le han caído. Y, y esto justamente, si me permites, me va a llevar a este, pues, última parte del evento del miércoles, aunque obviamente sobre eso se dieron muchas cuestiones que hay que mencionar. Recordemos que lo más importante para López Obrador durante su campaña y el sexenio tenía que ver con la lucha contra la corrupción. Y él aseguraba, primero aseguraba que con el combate a la corrupción se iban a ahorrar, primero dijo 500,000 millones de pesos y que con eso iba a poderse hacer todo lo que quisiera, ¿no? Él aseguraba que por combatir la corrupción se iban a solucionar los problemas económicos de México. Todavía se atrevió durante el primer año a decir que ya se había terminado la corrupción y entonces no solo cambió la cifra de 500,000 millones, sino al doble, ¿no? De que decíamos nosotros, no tiene la menor idea de lo que eran 1,000 millones de pesos y no sabía si había 1 billón o eran 1,000 millones, pero el asunto es que te acuerdas que eso lo comentamos, pero él aseguró y juró que ya se había acabado la corrupción. Y la única muestra que él tenía palpable para demostrar esto, la había vaciado completamente en la figura de Emilio Lozoya, que por supuesto ya sabemos que se cayó todo el teatrito, ya lo comentamos, y entonces resulta que al fallarle la figura de Emilio Lozoya, empiezan a surgir pues las muestras de corrupción y entonces ahora sigue hablando de una lucha contra la corrupción. Ya no hay un ahorro de 500,000 millones de pesos, ya está pidiendo y está hablando de, de, eh, de tomar reservas del Banco de México, por eso hizo este cambio que platicamos la semana pasada, ya está hablando de cosas que antes no hablaba, pero sobre todo ahora habla de una manera impresionante de las remesas que mandan los paisanos de Estados Unidos, que también ya hablamos del asunto, y esto implica que no existe ningún resultado. Y el otro punto, antes pero digo, es el puente, digamos, para pasar al otro lado, es que pues López Obrador hablaba, y lo dijo muchas veces, lo repitió en estos informes trimestrales que le encanta hacer. Hemos tenido más informes que resultados en este sexenio. Este, Decía que habíamos logrado llevar la pandemia sin eh, endeudarnos y sin pedir préstamos. Y resulta
que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional, el jueves publica, pues está ahí, o sea, es decir, métanse a la página del Banco Mundial, no es algo que esté inventado. Eh, en el sexenio de Peña Nieto, México pidió un préstamo por 2.500 millones de dólares. López Obrador asegura, en todo el sexenio, o sea, en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto hay un préstamo, un crédito de 2.500 millones de dólares. Y López Obrador ha dicho que él no se iba a endeudar nunca y que no íbamos a pedir y todo. En lo que va del sexenio, es decir, en estos primeros 3 años, López Obrador lleva 4.900 millones de dólares de préstamo y está en la página del Banco Mundial. Es decir, no es una invención, no es algo que estemos diciendo, es decir, también ha fallado en eso. Y con todo, se atreve a hacer un informe, una fiesta, donde además de que de manera irresponsable está llamando a que todo el mundo vaya para que nos abracemos, todavía en la mañana insiste en que no se va a solicitar el uso de cubrebocas. Y sí, sí había mucha gente con cubrebocas, pero pues nos despedimos el programa pasado cuestionando cuánta gente iba a ir, pues el Zócalo se abarrotó. Me llamó la atención porque Milenio y Altavoz decían 60,000 personas, yo le dije, por supuesto que no hay 60,000 personas, las cifras del gobierno oficial eran de 250,000 y que la verdad creo que sí está más cerca de 250,000 por las fotos, ¿no? Si sabes cuánta gente Sí, 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 sí. se abarrotó, yo creo que sí estaba más cerca a esa. El Universal habla de 200,000 y otros medios decían 150,000. Vamos a pensar que fuera 250,000. Y entonces, pues por supuesto que hay videos y hay fotografías que muestran eh, cientos de autobuses que traían a la gente e inmediatamente eso se califica como acarreados. Yo no quiero tocar el tema del acarreo porque me parece que no es importante en este momento. Se da un fenómeno interesante porque sí, está lleno, están las gentes, hay videos de muchas personas que estaban ahí que decían, ya me quiero ir, y que veían cómo llegaron, recibieron su pago y se fueron, es decir, dejaron ahí abandonado. Otros muchos que decían, miren cómo se oyen los aplausos, y él pasaba y nadie estaba aplaudiendo, dice, el aplauso está en el audio, ¿no? Decía, bueno, está bien, pues, o sea, son estrategias que no le podemos echar la culpa de eso a la 4T porque no es propio de la 4T, eso lo hacía más el PRI que la 4T, o sea, por eso prefiero que no es un asunto importante si había acarreados o no. Creo que lo importante es que se empieza a generar primero un ataque, ¿no? De los cuatroteros diciendo, pues ahí están, tómense su vitacilina porque miren cómo se abarrotó el Zócalo y miren cómo tiene toda la aprobación y entonces el presidente va a seguir por mucho tiempo, ¿no? Pero luego la oposición, los fachos, ¿no? Los fifís, la oposición moralmente derrotada, dicen los chairos, pues empiezan a decir pues, que son acarreados y a tratar de descalificar. Creo que más allá de eso hay que entender que si de verdad son 250,000 personas las que estaban ahí, pues son 250,000 personas, o sea, no son los 30 millones que lo llevaron, no están representando a todo el país. Llenar el Zócalo no significa que las cosas vayan bien, ni que el presidente esté aprobado, ni que nada. Es decir, esto hay que tomarlo muy, muy, muy claro, Juan José, y lo voy a decir ahorita, me voy a adelantar porque esto quería que fuera mi conclusión. El presidente utiliza este evento para hacer una fiesta en la que dice que va a dar un informe y nuevamente, creo que por 10ª ocasión, en lugar de dar un informe, vuelve a hacer campaña y todo, absolutamente todo lo que dice durante el discurso está en futuro. Ahora sí vamos a tener recuperación económica, ahora sí vamos a subir el sueldo, ahora sí vamos a estar bien, ahora sí va a haber medicamentos, ahora sí vamos a combatir la corrupción, no hay militarización y los que digan que hay militarización se van al carajo. Y es decir, otra vez todo es en futuro. No está hablando de resultados, está diciendo que ahora sí va a haber y que ahora sí va a haber. Es decir, él sigue en campaña porque por supuesto no hay nada que poder decir y les está diciendo a toda la gente que está ahí que pues que puedan estar tranquilos, pues que no hay, no sé qué.
250,000 personas, Juan José, si estuvieron ahí en el Zócalo, si de verdad fueron 250,000 personas, son mucho menos que las personas que fallecieron durante la pandemia por COVID. Son el doble de las personas que han sido asesinadas por homicidios dolosos, víctimas de la inseguridad y del reinado del crimen organizado durante este sexenio, de los primeros 3 años de este sexenio. Es decir, no podemos pensar que porque hay 250,000 personas en el Zócalo, los resultados son palpables y las cosas están bien. Ver un Zócalo abarrotado no significa que haya resultados, no significa que el presidente esté haciendo bien las cosas, porque 250,000 personas no representan al país, no es ni siquiera el 10% del país, vaya, no es ni siquiera el 1% de la población del país. Y con esto te permito, pues ya me apropié del micrófono y no te dejaba hablar, No, estoy bien, amigo. pero quiero decirte que podrá haber llenado el Zócalo, pero no está llenando el cargo para el que fue electo. Claudio, mira, yo no me voy a meter en los datos porque yo lo iba a decir, pero yo sí me voy a meter en algo que para ti no se te hizo trascendental y con esto termino. Eh, para mí sí es muy importante eso del acarreo, porque en la semana el mismo gobernador de Puebla, Barbosa, estuvo él dirigiendo cuántos iban a ir de cada municipio de Puebla y organizando. Pero así pasó con el de Venustiano Carranza, así pasó con muchos otros estados como Veracruz, Tabasco, etcétera. A mí en lo personal, si lo llenó con gente que es fiel al López Obrador o con acarreados, vamos, tú bien lo dijiste, es parte de nuestra cultura, no creo que eso haya desaparecido. De hecho, a mí lo que me llama la atención es que, vuelvo a decir, que pinta de cuerpo completo al observador, porque él no era como los de antes, así llegó a vendernos este régimen o este nuevo periodo. Eh, pero lo que llama la atención, Claudio, es lo que se gastó para llevar a esas personas y todavía se les regaló el libro a la mitad del camino de López Obrador. Si tú te metes a Amazon, ahí están 248 pesos por 200,000 personas. Hijo, Bueno, ese dinero, más lo del acarreo, más todo lo que tú dices, lo único que hace es, o una de dos, o López Obrador es un perverso que nos quiere vender algo que no es real, o López Obrador ya está saliendo de sus cabales y los que lo rodean quieren seguirle dando ropa al rey que va desnudo. O sea, él quiere en su imaginaria que creamos en algo que con el día a día, y con esto termino, Claudio, con lo que comencé, como ciudadanos, deberíamos de comparar la inflación del 7% que estamos viviendo, que no la habíamos vivido desde hace más de 20 años, repercute en lo que tú compras en el día a día. Entonces, cuando tú chocas con la realidad que él nos vende, él nos sigue vendiendo espejitos. Se queja de cuando vinieron a engañar a nuestras razas de origen con espejitos y él nos sigue vendiendo espejitos al día de hoy. Dices tú, ha habido más informes que resultados y en todos esos informes, Claudio, nos sigue vendiendo espejitos. El problema aquí es que la realidad la dijiste tú en números, en cuestión de seguridad, en cuestión de salud, pero la realidad es que la franja de la clase media, esa clase media que los países ricos cuidan como la niña de sus ojos, porque es la que mueve más dinero y la que permite realmente mover la economía, está desapareciendo en la Ciudad de México. Hay más pobres en pobreza extrema. Y la clase media nos está llevando a que te acostumbres, Claudio, a que tengas que vivir con 200 pesos diarios. Como él vive con 200 pesos en su cartera, nos quiere llevar ahí para ser más dependientes. Como mexicanos, tenemos que estar atentos y yo invito otra vez a que
a lo mejor no nos involucremos en las entrañas de la política, pero que sí nos involucremos en lo que está viviendo nuestra situación personal, nuestra colonia, nuestro barrio, nuestra delegación, nuestro estado, nuestro municipio, con lo que nos vende cada día, cada mañana el presidente. Y la realidad, Claudio, es que ya ahorita, desde mi punto de vista, pase lo que pase con esta nueva variante del coronavirus, ya México no se va a parar. Y eso, por desgracia, va a repercutir en seguramente, hablando del sistema de salud, en muertes. Y muertes que ya a este gobierno no le importa porque no tiene dinero y lo que se tuvo que hacer no se hizo. Bueno, lo que se tuvo que hacer en estos 3 años no se hizo y por consecuencia, pues como mexicanos, el día más importante que tenemos para votar, pues que sea prepararnos desde ahorita para así tener la mejor elección, porque ya nos engañaron mucho, Claudio, y este gobierno en particular es el más corrupto, el más inepto, el más ineficaz y el más mentiroso. Y entonces, si no lo evidenciamos como ciudadanos desde el espacio que tenemos, pues sería una irresponsabilidad y entonces caeríamos casi, casi como los que no votan. Esos que no votan y son indecisos y que realmente podrían ser un partido que estuviera en el poder, son cómplices de este gobierno, porque su falta de valor y cobardía nos está llevando a vivir esto que no teníamos que vivir, pero que bueno, como mexicanos y como parte de la historia, tenemos que aprender para no repetir ese error. Y con eso termino, Claudio, y te agradezco como siempre el espacio que me das. Agradezco a todos la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares, compartir un momento de su vida. Y pues como siempre, reitero, el que pues, nos tenemos que cuidar, tenemos que seguir con esos protocolos de seguridad que son el uso de mascarilla. Alguien decía que no se debe decir cubreboca porque nos tenemos que cubrir la nariz también, pero el uso de mascarilla, el lavado constante de manos, esa distancia que tenemos que tener, evitar en estas fechas que se vienen lugares conglomerados, si queremos hacer actividades o reuniones, pues de preferencia al aire libre, y pues cuidarnos, disfrutar de nuestros seres queridos, disfrutar si tenemos de salud, porque pues realmente lo único que sí deberíamos de cuidar con toda el alma y con todo lo que tenemos, pues es la salud, es lo que nos permite seguir con día a día, Claudio. Te mando un fuerte abrazo, amigo, y pues espero verte la próxima semana. Así es, mi querido Juan José, te agradezco muchísimo nuevamente tu compañía en este programa. Bueno, no es que me acompañes, sino que nos acompañamos porque el programa lo hacemos los dos. Y estos 82 programas que tenemos haciendo esto y tratando de colaborar un poquito a la conciencia crítica, a la reflexión política, pero sobre todo a la participación ciudadana y a la responsabilidad que tenemos todos de, pues, de hacer algo por nuestro país y tratar de hacer que las cosas vayan mejor, porque finalmente y únicamente ese es el propósito de esta charla que tenemos y que compartimos con todas las personas que nos quieren ver. Muchísimas gracias, Juan José, te mando un abrazo. Les mandamos muchos saludos a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, de escucharnos, de vernos y de comentar, por supuesto, y de retroalimentar todo lo que comentamos, porque pues finalmente es importante y de ahí viene este ejercicio de contrastar y decir, no, lo que están diciendo no es por esto, o sí, o presentar su propia opinión, porque pues eso es lo que se trata, no tratamos de imponer nada y de esto va la democracia justamente y la participación ciudadana de dos personas que no somos ni analistas políticos, ni tenemos formación en política, ni en nada, pero que podemos ver la realidad que está ocurriendo en nuestro país. Juan José, te mando un abrazo, nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Efectivamente, cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo.